Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En enero todo el mundo empieza el año arrancado, sin un peso, pero este enero es distinto. La crisis económica del coronavirus nos llevó a un punto tan bajo el año pasado que incluso con los actuales cierres, la mirada hacia adelante este principio de año parece un poco más optimista, un optimismo especial. El tipo de optimismo de quien sale de la ultra olla y está solamente en la olla. En sus versiones más extremas estamos hablando de personas que el año pasado comieron menos comidas diarias y este año ya están pasando de solo 2 golpes diarios a 3, de una comida diaria a 2 comidas o de pasar hambre, física hambre, a no pasar tanta hambre. Sin embargo, hay nubes sobre este panorama. El inicio del año tiene a millones de colombianos encerrados de nuevo en este nuevo pico. Los pronósticos de los economistas construidos en septiembre y noviembre acerca del crecimiento de la economía en el 21 quizá no capturaron el poder de este resurgimiento de casos de COVID. Y la gente tiene un miedo justificado de que todo pueda volver a empeorar. Hoy entonces buscamos ver más allá de esta bruma, entender si las nubes que pesan sobre la economía en este principio de año por los nuevos confinamientos tenderán a ser pasajeras o duraderas, chubascos de verano o un nuevo invierno de recesión. Sobre todo porque el 2021 es el año en el que el gobierno tendrá que, según el ministro de Hacienda, según el presidente, hacer una reforma tributaria para balancear las cuentas en rojo que ha dejado todo el gasto público adicional de la pandemia, del año pasado y de este, y el dinero no percibido por la recesión. Y viéndolo así, puede que el mayor desangre del 21, la peor nube negra, termine no siendo el COVID, sino la tributaria que el gobierno propone sacar adelante en un año preelectoral. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche de análisis económico estamos en directo desde Bogotá a las 9:04 de la noche. Me acompaña por primera vez una invitada que habíamos querido traer mucho al programa, que la leemos en su columna del Espectador. Juana Telles es economista jefe del BBVA, del Banco BBVA. Tiene un doctorado en la Universidad de Londres en economía, trabajó en el Banco de la República y hoy está haciendo análisis en el sector privado. ¿Cómo está, Juana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Finalmente, ¿no? Lo logramos, sí. Qué gusto, muchas gracias. No, a usted por su tiempo y aquí voy a meter a nuestro segundo panelista de esta primera parte. No estoy escuchando el programa. Ahí está. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Mientras lo cuadran, sigo con Juana, muchachos. Luis Fernando, ¿me oye ahí? ¿Sí? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Luis Fernando Mejía. ¿Qué más, Daniel? ¿Qué cuenta? Venga, lo presento. Fue el director del Departamento Nacional de Planeación, trabajó en el Ministerio de Hacienda en el anterior gobierno, es hoy el director de Fedesarrollo, hizo un máster en la Universidad de Chicago. Juana, ¿o no que los directores de Fedesarrollo tienen una alta probabilidad de terminar como ministros de Hacienda, como codirectores del Banco de la República o incluso como gerentes del banco? Sí, seguro que sí, Luis Fernando, con seguridad. Hola, Luis Fernando. La lectura que hay que hacer, hay que ir paso a paso. Paso a paso. No, pero venga, es que yo el año pasado y les dediqué una columna y todo, pero ahorita en la Junta del Banco de la República todos son uniandinos, Juana. Usted que es javeriana, ¿qué piensa de eso? Bueno, eso vamos a ver cómo va cambiando, pero efectivamente los... Se me cortó ahí un poquito. Daniel, yo le doy un dato. Hágalo. Pero, no, mi andinos, pero por ejemplo, yo soy el único que viene de colegio público, ¿no? Ahí, Bueno, buen dato. Buen dato. Bueno, entonces, a ver, voy a arrancar con los pronósticos que ustedes nos dejaron del año pasado, algunos de Fedesarrollo. No sé si tenemos el del BBVA, Juana. ¿Cuál era el pronóstico que ustedes tiraron de crecimiento del PIB en el 21? Nosotros hay una caída, pues está pronosticada una caída del 7.5 y puede ser un poquitico menor la caída, pero definitivamente fue un choque importantísimo de la economía colombiana. Y bueno, ahí estamos, es una desaceleración importante tanto del consumo privado como de la inversión.
Eso es caída del 7,5 en el 20 y en el 21, ¿qué pronosticaron para este nuevo año? Tenemos algo cerca del 5% de crecimiento, entonces venimos de un menos 7,5 y después se nos va a un 5. Y entonces aquí están los pronósticos, aquí incluyo el que hace Fedesarrollo. Fedesarrollo es el centro de pensamiento que dirige Luis Fernando Mejía, el centro de pensamiento económico más importante del país, en general el centro de pensamiento de mayor producción en Colombia. El Banco de la República dice que vamos a crecer 4,1, el Ministerio de Hacienda se va siempre muy por encima en optimismo, 6,6, Fedesarrollo dice entre 3,5 y 4,4, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, un 4%. Creo que ahí está más o menos ese rango entre 3,5 y 4,4. Luis Fernando, es decir, ese rango tenía pensado este arranque de año tan duro en términos de confinamiento? Pues mire, Daniel, el pronóstico que nosotros tenemos, que aprovecho para decirle, está en 4,8 de crecimiento para este año. Pues indudablemente estábamos incorporando algunos escenarios de riesgos. El más importante, por supuesto, el riesgo asociado con una evolución negativa de la parte sanitaria y eventuales cuarentenas adicionales, como infortunadamente ha sido el caso en estos primeros días del año. Es un riesgo muy importante. No va a ser tan costoso en materia económica como la cuarentena generalizada que tuvimos en abril, en donde recordemos que tuvimos una contracción del 20% de la actividad productiva, entre otras razones porque las cuarentenas en este caso no son nacionales, no son generales, pero también porque el aparato productivo en alguna medida, en cierto grado, se ha ido acostumbrando a virtualizar ciertos aspectos. No todo se puede hacer virtual, pero algo se ha hecho y entonces el trauma no va a ser tan grande, pero va a generar costos importantes. Entonces, nosotros creemos que los dos riesgos más importantes, Daniel, para la actividad productiva este año son lo que estamos viendo ahora, las cuarentenas, los toques de queda, que el impacto de eso va a depender de cuánto tiempo duren, por supuesto, estas medidas de restricción a la actividad productiva y a la movilidad de la población. Y el otro elemento, Daniel, va a ser el éxito, ojalá, de la primera fase de vacunación. Va a ser muy importante para generar esa confianza desde los consumidores, desde los empresarios, que como lo ha anunciado el señor presidente de la República, desde febrero ojalá se pueda iniciar con esa primera fase. Esos dos elementos son críticos. Sí. Ojalá que podamos tener menos cuarentenas, ojalá ninguna cuarentena a partir del mes de febrero, por un lado, y por otro lado que tengamos esta buena noticia de una primera fase de la vacunación que sea eficaz y exitosa para generar esa confianza. Y Juana, ¿y usted hay algo que agregar en torno a este inicio de año? Entonces, yo creo que había un gran optimismo porque es que nos había ido tan mal en el año anterior que usted con un crecimiento negativo del 7%, pasar así sea a 0 ya es una mejoría enorme. Estamos hablando de más de 4, pero creo que ese optimismo se ensombrece algo o esto ya estaba medianamente calculado lo que está pasando al arranque del año. Yo creo que hay varias cosas. Uno, el fin de año fue un fin de año relativamente bueno, aunque diciembre, cuando vimos los datos de consumo, nosotros tenemos unos datos de consumo en tiempo real, nos muestran que ya hay alguna desaceleración del consumo en diciembre, probablemente en noviembre unos adelantos de consumo. Sin embargo, estaba el proceso de recuperación en camino. Estos nuevos cierres están incluidas en estas previsiones, pero un poco en la línea con lo que dice Luis Fernando, son cierres que no son totales, no estamos previendo, digamos, yo creo que nadie tiene en sus cifras unos cierres tipo abril o mayo, sino estamos pensando en unos cierres parciales de la economía, por regiones, como los estamos viendo, cosas de toques de queda de noche, ese tipo de cosas. Entonces, la economía estaba en ese proceso de, digamos, de recuperación. Y efectivamente estos datos de enero pues lo que nos van a mostrar es que tenemos un primer trimestre que otra vez va a ser difícil. Lo clave es que esto no nos afecte la confianza para el resto del año, ¿no? Que podamos efectivamente y salir, digamos, de estos temas relativamente rápido y que la confianza siga y no se pare y no, además no se afecte por otras variables que van a estar en el ambiente, que probablemente ahora vamos a hablar, como los temas de la reforma tributaria y esas cosas que también pueden afectar la confianza. Entonces yo creo que este primer trimestre no va a ser fácil y no va a ser fácil en el mundo, no es una cosa solo de Claro. Colombia, sino vamos a estar enfrentados a un primer trimestre duro en Europa, duro en Estados Unidos, porque a pesar de que ya están vacunando, el proceso de vacunación está lento. Solo el Reino Unido como que le ha acelerado la vacunación, pero el resto estamos viendo
un proceso de vacunación bastante lento en los países desarrollados. Sí, sobre eso, y es interesante como pues todos esos factores epidemiológicos de política pública y política de salud se van mezclando con la economía. ¿Qué están viendo, digamos, los mercados, Luis Fernando, qué están viendo los inversionistas en cuanto a la vacunación? Tal vez con una cabeza más fría que la del debate público colombiano, no están tan afanados por si empieza el 1 de febrero o el 28 de febrero, pero ¿qué están viendo detrás como de ese proceso en clave económica? Pues mire, por supuesto que los tiempos no tienen que ser exactamente precisos, ¿no? Entre lo que usted dice, 1 o 28 de febrero, pero sí, por supuesto, hay una expectativa de que la primera fase, como lo ha anunciado el gobierno, se va a cumplir este año. Eso va a ser crítico, porque es que eso es fundamental, de nuevo, para un poco lo que mencionaba ahora Juana, que es recuperar la confianza en que probablemente no va a haber necesidad de hacer nuevas cuarentenas o toques de queda a nivel de las diferentes ciudades principales del país, y eso va a generar esa necesidad de gasto, esa disposición a invertir, y ese es el motor, digamos, de el crecimiento económico. Ahora bien, mire, estamos hablando de cosas negativas. Déjeme le menciono una cosa que es positiva en el arranque de este año, que al menos nosotros no teníamos en nuestros cálculos, y es la evolución del precio del petróleo. Usted sabe que a pesar de todos los esfuerzos, Colombia sigue siendo un país altamente dependiente del precio del petróleo. El 40% de nuestras exportaciones vienen del petróleo y sus derivados, y nosotros estimábamos que este año el petróleo iba a estar alrededor de los $47 por barril, ligeramente por encima del año pasado, y fíjese que estamos por encima de los $50. Entonces, por eso nosotros todavía somos cautos a la hora de pensar si hay que recalibrar nuestros pronósticos, porque por un lado tenemos estas malas noticias de cuarentenas al arranque del año, especialmente en Bogotá y otras ciudades grandes del país, pero por otro lado el precio del petróleo también es una cosa positiva, porque es un sector en clave, ¿no?, que jalona también actividades de servicios e industria. Entonces todavía es muy temprano para hacer el balance de si estamos por debajo de nuestro escenario central o por encima. Y déjeme, yo sigo un poquito con el optimismo que traíamos del año pasado. Creo que las cifras de empleo de recuperación a partir del último trimestre del año son muy positivas. Las voy a poner. Obviamente tenemos todavía un desempleo altísimo en noviembre. Aquí tengo el total nacional y el de las 13 ciudades principales, que es donde está la actividad económica principal. Terminó el total nacional en 14.9, cerca, y tal vez en diciembre llegue a la meta del gobierno, que es estar alrededor del 14%. Obviamente en las grandes ciudades más alto el desempleo, donde fue impactada, digamos, la producción y el empleo por las cuarentenas. Ya el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, Juana, dijo, mire, como es normal, el empleo es estacional, en enero va a haber un pico de nuevo, pero seguramente diciembre nos va a dar un dato que es bueno para arrancar el año, ¿cierto? Sí, bueno, sí, el proceso de, digamos, efectivamente se está dando el proceso de recuperación del empleo, de eso no hay duda, digamos, después de haber perdido casi 6 millones de empleos, ya los hemos recuperado buena parte y nos queda un poco más de 1 millón por recuperar. Sin embargo, digamos, eso es una cosa positiva y está pasando. Sin embargo, hay como mensajes heterogéneos ahí, porque estamos viendo, por ejemplo, que el proceso de recuperación del empleo va a ser más lento que el del Producto Interno Bruto en sí mismo. Digamos, se va a demorar a llegar a los niveles precrisis un poco después que el Producto Interno Bruto, y eso es una llamada de atención importante, que tenemos que hacer cosas para mejorar, digamos, o para activar más rápido el mercado laboral. Y otro tema importante que se vio a final del año pasado es que se están creando más que proporcionalmente empleos informales que formales. Eso nos puede llevar a un deterioro del empleo. Entonces, lo que está mostrando esta pandemia un poco es que las cicatrices que tenía, digamos, el mercado laboral colombiano, como que las está mostrando más, y está mostrando efectivamente esa informalidad, y por eso se está viendo esa mejora en el mercado laboral, pero más sesgada a crear empleo informal, y eso no es una buena noticia. Entonces yo creo que es como mensajes intermedios, y Sí. ahora con las cuarentenas de enero, pues obviamente vamos a tener un efecto probablemente, como dice el ministro, sobre el primer mes, pero también, digamos, no solamente estacional, sino también por lo que está pasando en términos de los cierres en varias ciudades. Sí, ahí en cuanto a los tiempos va a ser interesante, ¿no, Luis Fernando? Porque en enero, cuando estamos encerrados, nos va a llegar el dato de diciembre,
que seguramente va a ser un dato muy bueno, y en febrero, cuando estemos empezando la vacunación, si es que va a llegar el dato de enero, que va a ser un dato seguramente muy malo, porque enero siempre es muy malo en empleo y además va a ser peor porque estamos encerrados. Así es. Ahora, Daniel, por eso a nosotros nos gusta mirar más bien las cifras desestacionalizadas. ¿Qué es eso? Básicamente le quitan ese efecto calendario que usted menciona, Daniel, que por las condiciones típicas de que usualmente hay una altísima demanda de trabajo en los meses de noviembre y diciembre, producto del cierre del año, las compras navideñas y demás, entonces hay una caída muy grande de esa demanda por trabajo y un aumento en el desempleo. Nosotros por eso nos gusta mirar mejor esas cifras desestacionalizadas que le permiten a usted precisamente, Daniel, aislar el efecto de lo que seguramente va a ser el impacto puro de las cuarentenas y los toques de queda que se han venido generando a lo largo de estos primeros días del mes de enero. No tengo la menor duda de que va a haber un impacto negativo y además, como lo mencionaba Juana, seguramente no solamente se va a deteriorar el empleo como tal, sino también va a haber una composición hacia un empleo un poquito más informal, que es una muy mala noticia, ¿no? Colombia tiene un enorme problema estructural de informalidad laboral y eso está agravando con la pandemia. Eso es una pésima noticia, por eso la importancia, y eso lo hemos ratificado desde hace rato, de pensar en esas reformas grandes estructurales, no solamente la tributaria, sino también una reforma al mercado laboral. Sí, y ahí su optimismo me encanta, que van a empaquetar las tres en una y van a pasar todo eso. Vamos a hablar de eso, voy a hacer una breve pausa de los retos que vienen en términos de reformas tributaria, pensional y laboral. Se dice en los círculos por fuera del gobierno, en el gobierno solo se han comprometido, al menos el presidente, creo que explícitamente con la fiscal, pero les voy a preguntar de eso después de comerciales, ya regresamos. Seguimos aquí en Zona Franca, hablamos de los pronósticos económicos de este 2021, que según todos los analistas, y en esto están de acuerdo todos los ortodoxos, los heterodoxos, no puede ser peor que el año anterior. Y eso ya es algo, un motivo de optimismo. Por eso el gobierno se va a subir en esta ola de optimismo para hacer una reforma tributaria. Esto dijo el año pasado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Tenemos una serie de diagnósticos. El tema tributario en Colombia ha sido estudiado de muchos años atrás. Hay práctica unanimidad entre los conocedores de estos temas tributarios acerca de las falencias que tiene nuestro sistema. Entonces estamos en una etapa en la que tenemos muchísimas ideas acerca de qué se puede mejorar en nuestro sistema. Tenemos unas ideas sobre qué se necesita en materia de recaudo y tenemos una misión de expertos que nos está ayudando a estudiar temas específicos que tienen que ver con exenciones tributarias, etcétera. Dice Carrasquilla que hay prácticamente una unanimidad, sin embargo no la hay, no parece haberla con el mismo presidente de la República. El presidente también dice que hay reforma, pero le da un tono distinto. Y esto se lo dijo a Yamid a principios de este año. A finales de enero recibiremos el reporte de los extranjeros sobre las exenciones tributarias en Colombia. Este será un gran insumo, la profundización de la factura electrónica, la fiscalización y lograr que más de una visión tributaria tengamos una visión fiscal y social que nos permita aumentar los ingresos. Y entonces ahí hay algunos mensajes que han sido como considerados como mensajes encontrados. Estamos hablando con Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, con Juana Telles del BBVA. Juana, ¿usted cómo siente esos mensajes entre el ministro y el presidente? Yo creo que efectivamente no hay un mensaje contundente. Creo que lo que necesitamos efectivamente es saber si vamos a tener una reforma y qué tan rápido la vamos a tener. Porque los mensajes del ministro lo hacen pensar a uno que va a ser muy rápido y que podría ser ahora cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso, y el presidente no es tan contundente en este aspecto. Entonces yo creo que efectivamente las cifras fiscales, lo que estamos esperando para este año, que es un déficit fiscal cercano al 8, y el año entrante, donde se supone que debemos volver a la regla fiscal, nos exigen, digamos, pensar en algunos temas de reforma. Y entonces en esa línea pues esperaríamos que se dé algún anuncio contundente que le dé tranquilidad a las personas de cómo hacer, por dónde va a venir, y un poco volviendo al tema del que hablábamos al principio con Luis Fernando, para que la confianza no se vea disminuida y las personas que quieran empezar a tomar decisiones de inversión más fuertemente en este año lo puedan hacer teniendo claro, digamos, hacia dónde van los temas fiscales.
Pero y espérese, y Juana, me quedo con usted un segundico. Su jefe en el banco, ¿cuándo quiere? Es decir, él está esperando que usted le diga, venga, ¿cuándo es que van a hacer esto? ¿Él cuándo quiere que se haga esta reforma? ¿Él qué está esperando? Él es una persona que presta plata a miles, cientos de miles, millones de personas. Depende de un ambiente de confianza, depende de que las calificadoras de riesgo digan que Colombia es un lugar bueno para invertir. Cuénteme, fresco, Mejía, no hay problema. Ahorita no las presenta. ¿Él cuándo quiere oír que se va a hacer la tributaria? A ver, yo creo que lo que quieren oír los empresarios y efectivamente los banqueros y el sistema financiero es que se haga rápido y que se tomen las decisiones rápido, digamos, que sepamos por dónde va, si es una reforma vía disminución de sanciones, un poco como lo decía el ministro Carrasquilla, usando lo que diga la misión, o si es una reforma vía IVA. Eso es súper importante, mandar el mensaje rápido, porque lo que necesitamos los banqueros y en general los empresarios es que haya actividad y que podamos tomar decisiones de inversión, y por el lado de cada vez que toman decisiones de inversión, pues entran los banqueros a financiar esos proyectos. Claro. Entonces yo creo que ese es el mensaje, que sea rápido y que sepamos, digamos, se sepan los empresarios a qué atenerse en este año, digamos, y el año entrante. Y es que, Luis Fernando, cuando uno le hablan de ir a buscar cuáles son las gabelas que existen dentro del sistema tributario, las exenciones, usted puede encontrar muchas cosas. Usted puede encontrar que la canasta básica, que es un nombre envenenado que le pusieron a una serie de productos, está exenta, ¿cierto? Pero usted también puede encontrar que hay unas empresas que ganan mucha plata en distintos sectores que también tienen algunos beneficios y algunas exenciones tributarias. Cuando nos dicen que se van a generar ingresos a través de la reducción de exenciones tributarias, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué lee usted? Pues mire, lo primero, Daniel, déjeme le comparto un comentario frente a lo que usted le está preguntando a Juana, y yo estoy de acuerdo completamente en que entre más temprano se pueda resolver la incertidumbre tributaria, mejor. Hay cierta tensión en el gobierno que es natural porque este año arranca difícil, entonces suena complicado en una coyuntura donde todavía la economía no se ha recuperado y está todavía con incertidumbre pensar en discutir una reforma tributaria. Pero no hay que olvidar que las reformas tributarias tienen efecto en el siguiente año calendario. Entonces es preferible saber ya a qué atenerse el año siguiente y poder aclarar ese panorama fiscal. Ahora bien, frente a las exenciones, pues mire, hay un tema muy de fondo que va a ser políticamente difícil, pero que tenemos que discutir como sociedad, como país. Y es que el grueso del costo fiscal de las exenciones que hoy en día tiene el estatuto tributario están atadas a las exenciones en el IVA. Ahí está realmente el corazón de la reforma tributaria. Ya el país ha podido probar un mecanismo muy importante de compensación, de devolución del IVA para los hogares más pobres. Esto para evitar, por supuesto, que un aumento, una generalización de la base gravable, pues realmente no le pega a los hogares más pobres en una coyuntura tan difícil. Pero el corazón de la reforma indudablemente va a tener que ser esa ampliación de la base gravable del IVA. Y por supuesto, no hay que perder de vista también lo que hay que hacer en materia de exenciones a las empresas. Es mejor tener un estatuto tributario simple, con tarifas planas, que trate de manera completamente similar a todas las empresas, y no esta cosa que tenemos que cada sector específico, de acuerdo al lobby que hace en el Congreso, tiene una especie de estatuto tributario individual. Claro. Entonces, mejor hacer una eliminación de las exenciones, no solamente de las empresas, sino también de lo que haya a través del IVA, y esto nos da un estatuto tributario mucho más simple, mucho más transparente y más fácil de administrar. Y precisamente por eso para este programa empezamos con economistas y ahorita después de ustedes sigo con políticos, porque me encanta que usted todavía usted tiene algo de político de haber ido al Congreso, ¿no? Elimina la canasta básica, las exenciones a la base del IVA, suena muy bien, pero cuando le preguntemos a nuestros siguientes invitados cómo les va a ir vendiendo en un año preelectoral una reforma tributaria, Juana, que le va, y se lo pongo de la manera como más populista de todo, le va a poner IVA al pan. Salga usted a vender, siendo político, salga usted a vender eso a menos de un año o a un año más o menos de ir a regresar a las urnas, ¿no? Esa es la belleza de la política fiscal, que la política económica es más política que económica, ¿no?
Claro, y es una cosa que nos cuesta mucho a los economistas explicar. Por ejemplo, explicar por qué, no sé, nosotros no estamos pagando IVA por unos bienes cuando tenemos unos ingresos altos y las personas pobres, digamos, nosotros nos los están quitando, no nos estamos pagando ese impuesto. Y por qué personas de altos ingresos tienen que tener esas exenciones. Eso nos cuesta mucho a los economistas explicarlo y obviamente a los políticos también les va a costar justificarlo con sus electores. Pero yo creo que sí estamos en un momento crucial en que tenemos que hacer algo, digamos, no podemos dejar estos déficits fiscales tan grandes y seguir sin tener un cambio, digamos, sí. O por lo menos intentar hacer un ajuste y unos temas fiscales importantes. Entonces, yo creo que por los dos lados, tanto por el IVA y, como decía Luis Fernando, también por las empresas, mirar qué podemos hacer rápido para efectivamente poder solucionar un poco y dar una senda de sostenibilidad a las cuentas fiscales. No necesariamente quiere decir, creo yo, que tenemos que llegar el año entrante al 2.5 que nos pediría la regla fiscal, pero sí que demos un mensaje de cómo vamos a ir solucionándola, sí, y haciendo más sostenibles las cuentas fiscales. Y para terminar ahí una chiquita, Luis Fernando, mi colega Juan Esteban Lewin de La Silla Vacía me recordó el otro día que siempre se hacen reformas tributarias en el segundo semestre del año, porque como usted decía, tienen efecto el siguiente año, y entonces todo el mundo empieza ahí a ajustar, y digamos que se dan mañas para moverse antes de que empiece a funcionar el estatuto tributario. ¿Es factible una reforma tributaria de primer semestre? Sí, indudablemente que sí. Pues obviamente está esta fecha crítica que es el 31 de diciembre de este año, pero también se puede empezar a discutir una reforma que permita avanzar en estos elementos. Y mire, Daniel, por eso nosotros desde FEDESarrollo también hemos hablado de la idea de tener un paquete completo, porque claro, usted tiene toda la razón. Vender la expansión de la base del IVA es muy complicado a pesar de que ya hay mecanismos para compensar los hogares más pobres. Se habla de la clase media, la perjudicada, en fin. Y por eso creemos que sería bueno, interesante, y es una propuesta que vamos a lanzar en las próximas semanas, Daniel, es armar un paquete de medidas que también tenga, por ejemplo, un componente social, pensional. Por ejemplo, estamos pensando en la idea de tener una cobertura plena del programa de Colombia Mayor, un programa que le da cobertura al adulto mayor desprotegido, que no tiene acceso a la pensión. Entonces, si usted logra armar un paquete interesante en donde diga, mira, aquí tenemos un problema fiscal que hay que resolver, pero también tenemos otros problemas muy grandes de desprotección a los adultos mayores, sí, problemas de informalidad laboral, problemas de cobertura pensional, y arma un paquete interesante que no solamente sea tributario, sino también temas sociales. Digamos que podría tener un chance interesante para ser discutido a lo largo de este año. Pero y entonces este sí es como empaquetar y llenar de cerecitas un plato que va a ser muy difícil de tragar. Juana, ¿usted queda contenta con, digamos, el sistema y los inversionistas y el capital? ¿Queda contento con la tributaria? La pensional y la laboral serían unos extras. No, a mí la laboral me parece clave, pero la veo más difícil. Yo no sé qué opina Luis Fernando, ahorita nos diría, pero yo veo difícil que hagan lo que hay que hacer, digamos, que son temas de flexibilización. Eso me parece que va a ser difícil, porque lo que está en el ambiente es una cosa mucho más sencilla de teletrabajo y cosas que no necesariamente van a cambiar el mercado laboral, y lo que necesitamos ahora es facilitar la contratación laboral, ¿no? Que las empresas vuelvan a enganchar a las personas que perdieron y que puedan hacer esas contrataciones. Sí. Yo creo que efectivamente hay que hacer una reforma laboral y hay que hacerla rápido, pero veo menos ambiente y menos, digamos, como, sí, no hay, la discusión no se está dando lo suficiente en temas de cómo sería una reforma laboral. La pensional a mí me está la misión de empleo ahí, Juana. Pensado, pero falta. Sí. Hay una misión de empleo que está trabajando en unas propuestas. Santiago, sí. Sí, Levi. Sí, Levi. Bueno, hay misiones siempre, ¿no? Hay misiones, hay muchas misiones. Apreciados economistas, los voy a despedir, me voy con los políticos que van a decir cosas muy distintas, pero me encanta hablar con ustedes. Les deseo un muy buen 2021, todavía estamos en enero, todavía podemos decir feliz año. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Daniel. Igualmente, un saludo especial para todos. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con las voces políticas, las voces del Congreso de la República que tendrán que aprobar y discutir estas reformas que vienen discutiendo los economistas. Ya volvemos.
9:37, estamos en directo esta noche desde Bogotá, nuestra sede en Plaza Claro, aquí en Zona Franca. Hablamos de los pronósticos económicos del 2021. Dicen los economistas con los que hablábamos, hay un ambiente difícil al arrancar el año. Hoy en Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa volvió a anunciar un cierre todo el fin de semana. Sin embargo, esto estaba relativamente calculado dentro de los pronósticos. La economía ha aprendido a funcionar en medio del confinamiento. Hay grandes retos. Hay luces como el precio del petróleo y grandes retos en las reformas que se necesitan sacar adelante este año. Lo que no se haga en el 2021 va a ser muy difícil de hacer en el resto de este gobierno. En el 2022 tenemos un calendario electoral que arranca en marzo con las elecciones al Congreso, luego en mayo con la primera vuelta presidencial y en junio, segunda vuelta presidencial si la hay. Para hablar de ese ambiente político esta noche me acompaña, arranco con Catalina Ortiz. Catalina es abogada, hizo un máster en administración pública en Harvard, ha trabajado 20 años en temas relacionados con el emprendimiento y la administración pública y es representante del Valle del Cauca por el Partido Verde. ¿Cómo está, Catalina? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, feliz año, me alegra saludarte en este 2021 que todos estamos esperando sea mejor que el anterior y saludo también a Oscar Darío Pérez que sé que nos va a acompañar en este panel. Esa es la música de la naturaleza que se escucha en el trasfondo, Catalina. Es el sonido ambiente de mi maravillosa Cali, que es un privilegio y más en estas épocas de confinamiento que tengo la compañía de las ranitas y de las lagartijas que hacen ese concierto de la noche. ¡Qué envidia! Bueno, venga, entonces yo hacía como un resumen aquí del panorama político, aquí mientras entra Oscar Darío, y realmente el país necesita unas grandes transformaciones. Vamos a acumular una deuda pública muy alta, un déficit, es decir, gastamos más plata de la que recaudamos, que subió a cerca del 8%, ya venía siendo alto en el 6-5% de manera crónica, pero ahora se aumentó por el gasto adicional que el gobierno ha hecho para financiar programas, para financiar las estrategias de salud pública y el presidente y el ministro de Hacienda terminaron el año diciéndonos es necesaria una tributaria, aunque ellos no se ponen de acuerdo muy bien cuándo, ni cómo, ni por qué. ¿Usted cómo recibe esos mensajes y cómo entiende la necesidad? Porque yo sé que usted entiende la necesidad. Pues te oí un poquito mal, hago esa salvedad, pero entendí que me estás preguntando sobre la reforma tributaria y yo tengo una respuesta sobre el tema de la tributaria. Yo sería partidaria de que no la necesitáramos. Esos 20 billones que se estima los levantaríamos con una reforma que nos dicen no es tributaria, sino fiscal. Y yo creo que por ahí está la parte interesante. Yo creo que reorganizar la forma como se organiza la inversión y el gasto del Estado sería una oportunidad interesante que no se ha hecho antes, no sería una reforma tributaria más, grabando, como nos han dicho, como nos han anticipado, la canasta familiar. Me parece interesante por el lado del gasto, me parece interesante por el lado de establecer esa renta básica, de poderle dar un subsidio importante a las personas que viven por debajo de la línea de pobreza. O sea que esa parte de una reforma fiscal que nos anticipan tendría no solamente la parte de los nuevos impuestos, Sí, sino la parte fiscal. Ahora, yo le soy muy franca, yo no le veo valentía al presidente Duque para hacer una reforma tributaria. Yo creo que el Congreso ya está en modo electoral, creo que, y no le veo apetito al presidente alrededor de una reforma fiscal. y entonces déjeme aquí, Sí, ya meto no se a... necesita, porque si el presidente no la piensa hacer, creo que tendremos que acostumbrarnos a la idea de que a punta de eficiencia seríamos capaces de Sí. levantarnos esos un poco menos de 20 billones si se reorganiza todo el tema de gasto. Y tengo ya aquí conectado a Oscar Darío Pérez, representante por Antioquia del Centro Democrático, contador público, una voz influyente dentro de su partido en temas de gasto público, política fiscal, contador con amplia experiencia en estos temas económicos. Representante, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto contar con sus opiniones esta noche.
Bueno, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Un saludo muy especial para Catalina, para usted, Daniel, y todos allá en la mesa. No, realmente... No quieren volver sino hasta marzo, Oscar Darío. Vénganse con unas extras y le metemos a esta reforma tributaria así de una, aunque duela rápido. Bueno, pero mírenme, muy bien lo ha dicho Catalina. Una cosa es una reforma tributaria y otra cosa es una reforma fiscal. El tema fiscal pasa por el gasto. Si nosotros, y ya hicimos ese ejercicio, redujéramos el gasto de funcionamiento sin tocar pensiones, ni sistema general de participaciones, ni régimen subsidiado, es decir, burocracia y gastos generales, que en su conjunto no creciera más de lo que crece la inflación, me refiero a su conjunto. No es que a los maestros no se les pueda aumentar el 10%, no, es que el gasto en su conjunto no crezca más que la inflación, nos ahorramos 1.5% del PIB, es decir, cerca de 15 a 18 billones de pesos. Si combinamos esa disminución del gasto innecesario o un gasto como, por ejemplo, los gastos de prestación de servicio, y además hacemos un ajuste tributario, no una reforma tributaria, que recoja un poco lo que va a decir la comisión de expertos sobre el tema de deducciones, rebajas, descuentos tributarios. Nadie aquí ha hablado de aumentar los impuestos a la canasta familiar, jamás, no aumentemos la base del IVA, pero pensemos en cosas como estas. Nosotros tenemos unas perforaciones en el IVA muy grandes, con lo de los bienes exentos. Hay unas devoluciones de IVA de unos bienes que no pagan IVA. Pensar en que esas devoluciones no existan y los que son bienes exentos hoy los volvamos excluidos, pues no devolvemos toda esa cantidad enorme de recursos que hoy se está haciendo, y eso nos puede dar hasta para pensar que podemos bajar la tarifa del 19 al 16% de nuevo, excluyendo de esta propuesta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, los porcicultores, los lecheros, los lácteos, etcétera. Cosas como esa, pero sí tenemos que hacer algo, porque sí le voy a decir esto que es muy grave. Si nosotros perdemos el grado de inversión, y las calificadoras de riesgo ya están en ese sentido, pues a nosotros nos crece el servicio de la deuda pública en el tema de intereses 2%, es decir, 13 billones de pesos, más 2 puntos adicionales a la tasa de interés. Este año el servicio de la deuda son 70 billones, 33 de esos 70 son intereses. Si perdiéramos el grado de inversión, ya no con 33 pagamos los intereses de la deuda, se nos monta a 46, 47 Pero, y entonces, millones. Oscar Darío, déjeme que aquí ya tengo a Catalina. ¿Qué tal este negocio que nos están proponiendo o que empieza a esbozar Oscar Darío? Le vamos a reducir los gastos al próximo gobierno, ¿no? Porque es que esta es una reforma tributaria que va a empezar a regir a partir del 2022. Entonces, nosotros gastamos plata, pues porque nos tocó, sí, era la pandemia y nos tocó hacer el ingreso solidario, nos tocó dar giros adicionales de Familias en Acción, pero al próximo gobierno, para que las calificadoras no nos quiten la calificación de riesgo, le vamos a decir que va a tener menos ingresos. Y además No, de es eso... que la reforma no es para el próximo gobierno, el IVA es cada 2 meses. ¿Quién dijo eso? Que era para el año entrante. Pero Oscar Eso no es Darío, cierto. pero Oscar Darío, ustedes empiezan a hacer una reforma tributaria la terminan haciendo en el segundo semestre y entonces empieza a aplicar a partir del 31 de diciembre. No, en renta. ¿Y por qué se tiene que empezar a hacer a partir del segundo semestre? Si se va a hacer un ajuste y hay un acuerdo entre los partidos políticos, ¿por qué hay que pensar en el segundo semestre? Pues porque usted ¿De ya dónde tiene el salió eso? presupuesto del 2021 aprobado. No, es que el presupuesto no tiene nada que ver con un ajuste tributario. Precisamente como tenemos un presupuesto aprobado. No, porque es que usted dijo que 314, había un ajuste en los gastos, ¿no? Entonces que primero una reforma fiscal. No, la reforma fiscal y lo otro es un ajuste tributario. Ajuste, no reforma. ¿Y cuál Y es el la ajuste- diferencia? La diferencia es que la tributación se refiere prácticamente a los ingresos
y usted en materia de ingresos puede, por ejemplo, el ICA se vuelve descontable en un 100%. Puede que digamos que no, que sea solamente el 50%. Pues hay que Por pagarlo ejemplo, entonces. no, hay que pagarlo, no. Descontable del impuesto de renta de los contribuyentes, lo que pagan de ICA, lo pueden descontar en un 100% este año. O que digamos que la tarifa de impuesto de renta no baje al 32, sino que se quede en el 34. A ver, O que digamos, es decir, hay muchas ideas. Yo no voy a decir cuál sería el ajuste tributario. Sí. Estoy hablando en general. Catalina, Aquí estoy. ahí no la escucho. Aquí estoy, ¿no me escuchan? Ahí. Y estaba escuchando a Oscar Darío, entonces él dice, no es una reforma tributaria, es un ajuste tributario. Entonces se pueden descontar unas cosas y otras no. ¿Usted cómo ve esta idea que empieza a salir del partido de gobierno? Yo le digo con mucho cariño a Oscar Darío, a quien respeto y admiro, que se pongan de acuerdo, que no vayamos a ponernos aquí a votar corrientes sobre una reforma fiscal, tributaria, un ajuste, no ajuste, lo descontable, no descontable, si el partido de gobierno como partido, como coalición, no se ha puesto de acuerdo con que va a haber o no va a haber esta reforma. Discutamos sobre una propuesta cierta. Ya a estas alturas del paseo deberían estarnos llamando, deberíamos saber qué dice la Comisión de Beneficios Tributarios, deberíamos empezar a tener una discusión alrededor de una propuesta más o menos cierta. Yo no quiero discutir acerca de si es ajuste, si es reforma, porque realmente, insisto, con el tema de, nos han dado señales, digamos, encontradas con respecto a si va a haber o no va a haber una reforma fiscal. Entonces, lo primero es que el presidente y sus mayorías nos cuenten si va a haber o no y en qué condiciones y cuáles son las bases de esa reforma. Entonces, lo primero es eso. Déjenme, voy a hacer una muy breve pausa. Seguimos esta discusión acerca de las reformas económicas que son necesarias este año. Se habla de tres, la pensional, la laboral, la fiscal. Tal vez solo algunas de esas puedan lograrse en este difícil año político que empieza en el 2021. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de perspectivas económicas de este 2021, hablamos ya con economistas, estamos tocando el tema con congresistas que tendrán un papel protagónico en sobre todo la definición de si va a haber unas reformas que podrían ser dolorosas para los colombianos, reformas tributarias, reformas laborales, reformas pensionales y sobre todo dolorosas y difíciles de sacar para los políticos, ¿no? Es decir, Oscar Darío, nadie quiere estar haciendo una reforma, le tocó a Santos y mire cómo le fue. ¿Se acuerda? Estábamos eso fue finales del 2016, 2017. Sí. 2016, la reforma del año 2016. Sí, señor. Que subió el IVA del 16 al 19. Sí, señor. Sí, señor. Y pues ese no era a puertas de las elecciones, ¿no? Ahí estaba todavía a un año largo de las elecciones y en cambio ya al presidente Duque le toca esto y los pone, me imagino que a ustedes en una situación muy difícil como partido de gobierno, como partido que quiere mostrar que fueron... digamos que entendieron las necesidades de la gente y al mismo tiempo que entienden la responsabilidad de gobernar. Es cierto. Mire, una reforma tributaria es difícil sacarla en cualquier momento, pero mucho más difícil sacarla en un año a puertas de entregar el gobierno y de un proceso electoral. Pero lo que sí es necesario es que hagamos una reforma fiscal, disminuyamos el gasto público para mandarle un mensaje a las calificadoras de riesgo y no vamos a perder el grado de inversión. Eso es fundamental para este país. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Nosotros tenemos que seguir incurriendo en un gasto público creciente. Tenemos que prorrogar el subsidio del PAES, que está hasta junio. Yo creo que eso se va a ir hasta diciembre. Es que la dimensión de la crisis no la hemos medido porque todavía no hemos salido de la pandemia. Entonces, la situación de las finanzas públicas es muy grave. El año pasado dejamos de recaudar 23 billones de pesos. El director de la DIAN dice que cumplió la meta. Pues claro, la meta ajustada. Eran 167 billones, se bajó a 145.
y él recaudó 146, pero no podemos perder de vista que eran 167. Entonces el gasto público ha crecido como porcentaje del Producto Interno Bruto en forma sideral y tenemos que seguirlo creciendo, porque no podemos acabar con la política de los subsidios. Tenemos que seguir en esa materia, subsidiando la nómina, subsidiando a las familias en acción, el ingreso solidario, etc. Entonces, de todas maneras, tenemos que mandar un mensaje y ese mensaje políticamente es muy difícil, pero desde el punto de vista técnico se necesita. El presidente de la República ha mostrado que no está de acuerdo y mientras el gobierno no esté de acuerdo, no habrá ni reforma fiscal, ni reforma tributaria, ni pensional, ni laboral. Bueno, ahí está, Catalina, porque entonces, y lo dice Oscar Darío, obviamente no nos van a mandar a nosotros, a los congresistas del Centro Democrático, a sacarle una reforma tributaria si el presidente y el ministro de Hacienda no se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren. Así es, y lo que tiene que hacer lo que pasa es que acuérdense que esa primera reforma, como llegó al Congreso, la primera versión que se presentó por parte de Carrasquilla y lo que terminó saliendo, no solamente pues tuvo un cambio bastante profundo, sino que fue un cambio que fue muy evidente, que era la posición del ministro Carrasquilla y otra muy diferente, la del presidente Uribe en su momento y la del presidente Duque. Entonces, un poco con esa historia de por medio es que yo digo, venga, pues discutamos una reforma sobre un proyecto ya presentado por el gobierno y dejemos de votar corriente, como se dice coloquialmente, alrededor de lo que nos dijeron en diciembre, que ahora en enero ya no vale, y es que íbamos con una reforma fiscal. Tal vez Oscar Darío ayude, y lo podemos charlar brevemente en estos 2 minutos que nos quedan, le ayude al presidente y le dé un empujón el resultado de esta comisión de expertos en beneficios tributarios que va a salir con sus resultados a finales de este mes. ¿Usted cree que tal vez ese es el momento que hay que estar mirando para ver si se definen entre Carrasquilla y Duque? Pues supuestamente debería ser el presidente, ¿no? Es el presidente, pero si se definen ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, pues claro, esa comisión de expertos es legal, nació de la ley 2010, o sea, es el producto de una ley y por supuesto que tenemos que estudiar sus conclusiones y en sus conclusiones tendremos que ajustar una cantidad de beneficios tributarios para que tantos beneficios que hay en la legislación tributaria se aminoren, se disminuyan y podamos hacer un mayor valor del recaudo. Y yo sé que Catalina seguramente firmó ese proyecto que presentó el Partido Verde de una reforma tributaria, que eso sí era pues confiscatorio. Afortunadamente en la Comisión Tercera de la Cámara tuvimos oportunidad de enterrar semejante proyecto, que ese sí era un proyecto gravoso para la comunidad. Pues espérese, se esperó hasta el final para echarle el lance. Catalina, termine usted muy rapidito, por favor. Esa reforma tributaria lo firmaron otros miembros de mi partido y otros miembros de la oposición, pero yo, pues como miembro de las comisiones económicas, había mucho en esa reforma propuesta con la que no estoy de acuerdo. Vamos a ver este año tiene incertidumbre hasta en eso, que si va a haber reforma fiscal, que si no va a haber reforma fiscal, que si va a haber reforma laboral, que si no va a haber reforma. Yo creo que es importante y es un llamado respetuoso pero firme, diciendo, oigan, que nos diga el gobierno realmente este año acerca de qué va a hacer, si vamos a tener estas discusiones nacionales alrededor de estos temas o no. Yo creo que eso es importante. Estamos en un momento de incertidumbre muy grande para nuestros empresarios en particular, que aquí que llaman héroes a tantos. A los empresarios quiero darles su etiqueta pues de líderes y de héroes de esta pandemia, pero no los podemos tener en esta incertidumbre de si hay o no hay una reforma laboral, si hay o no hay una reforma fiscal. Ellos tienen que saber a qué atener. Y ahí se me acaba el tiempo, Catalina. Apreciados congresistas, los tengo que despedir, se me acaba el programa. Si hay reforma tributaria, veremos sus caras mucho este año. 2 importantes voces en temas económicos del país, Catalina Ortiz del Partido Verde y Oscar Darío Pérez del Centro Democrático. Muy buenas noches a ambos y gracias por su tiempo hoy. Gracias, Daniel. Buenas noches. Saludos. Un buen hasta 2021. Luego. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que hayan quedado optimistas y moderadamente pesimistas con estos pronósticos económicos del 2021. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.